supera un montón de barreras, ¿no? Entre ellas la barrera del orgullo, ¿no? Porque me acuerdo cuando nosotros con mi esposa estábamos haciendo la licenciatura en teología en el Instituto ISUM, cuando venía el director nos decía, porque era gente por ahí importante dentro del ámbito evangélico, ¿no? Había presidentes de instituciones, no solo de Argentina, sino de distintas partes de América, ¿no? Y él decía, acá todo el mundo se saca los rintintines, ¿no? Y los cargos, ¿no? Los deja sobre la mesa y es alumno, ¿no? Y para decírselo eso a uno que por ahí tenía a su cargo, ¿no? Las iglesias evangélicas de su país, era una cosa difícil, ¿no? Lidiar con caciques era muy difícil. Pero cuando esa persona, aunque ostente un cargo importante, tenga esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios y tenga un corazón, ¿cómo se le dice? Pero un corazón que está dispuesto a aprender, ¿no es cierto? Exacto, un corazón enseñable, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más lindo que se puede ver en una persona, porque esa persona va a crecer espiritualmente muchísimo cuando tiene ese corazón sensible a la voz de Dios y tiene un corazón, como dije, enseñable, ¿no? Que no está diciendo, imagínense, nosotros teníamos, cuando hacíamos la licenciatura, teníamos profesores jóvenes, y algunos por lo menos yo no lo pensé, pero podría alguno del grupo pensar, ¿y este mocoso me va a enseñar a mí? ¿No es cierto? Pero no, ahí estábamos todos dispuestos a aprender, y no importa si la persona que nos enseñaba era una persona mayor, grande, de edad o un joven. Lo importante era que nosotros podamos estar absorbiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Yo muchas veces lo he contado en la iglesia. Se cuenta de que en las calles principales de la ciudad de Buenos Aires, para ser lo más exacto, entre la calle Florida y La Valle, que son ¿cómo se llama? Peatonales, había un señor parado y se lo veía con mucho orgullo, ¿no? Una mirada orgullosa, y tenía en su brazo 3 loros, uno acá, otro acá y otro acá. Y ahí estaba con los loros, unos loros grandes, ¿no? Y él los sostenía y miraba a la gente como diciendo, mirá los loros que tengo, ¿no? Y entonces los porteños son muy curiosos, entonces empezaron a mirar, a observar, y lo rodeó un montón de gente. Y él, calladito, con sus loros. Y hasta que uno no aguantó y le dijo, señor, ¿usted ve que los loros? No, imposible, no los puedo vender. Y entonces otro le pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué no los puede vender? No, porque son muy caros. Estos loros son carísimos, así que no los puedo vender. Entonces otro más curioso todavía dijo, ¿este que está acá? ¿Cuánto vale? Y él dice, mire, ¿sabe cuánto vale? $500,000. El loro que estaba acá, $500,000. Entonces todos se miraron y algunos se reían. Y dice, ¿pero por qué vale $500,000? Y dice, este loro sabe 10 idiomas. Y además tiene conocimiento de 10 claves del Pentágono. Este loro. La gente. Y este que tiene acá, ¿cuánto vale? Ese vale $1,000,000. ¿Y por qué vale tan caro? Y porque sabe más que el otro, dice. Este tiene conocimiento de 20 idiomas y además
no solamente conoce 10 esclavos del Pentágono, sino 10 esclavos de la NASA. Wow. Y el de arriba no, ese sí no, ese no se puede comprar, no se puede comprar, imposible ese. ¿Cuánto vale? Como 10 millones de dólares. Pero ¿y qué es lo que sabe? Decía uno. No sabemos qué sabe. ¿Cómo no sabe qué sabe y sale tan caro? Lo que pasa es que este y este otro le dicen al de arriba, sí, jefe. Sí, jefe. Un líder. Un tremendo líder, ¿no? A veces hay un viejo dicho que dice, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Me parece que estoy tirando abajo la imagen de un líder, ¿no? Pero tiene esa habilidad, ¿no es cierto?, de conducir un grupo de personas. Esto es algo que en algunos líderes, ¿no?, justamente cristianos, estudiosos en el liderazgo, piensan de que el liderazgo no se nace, sino que se hace. Yo pienso personalmente que sí nacemos con una predisposición para ser líder. Uno lo ve en el jardín de infantes, cuando son todos niños, y siempre hay un niño o una niña que es el líder, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llevábamos a nuestros hijitos al jardín, me acuerdo que nos dejó la maestra observar cómo era el comportamiento de los chicos, y había una niña chiquitita, pero tenía un carácter fuerte, que hasta los nenes más grandes lo frenaban. ¡No! Pero decía, ya está. Entiendo que viene muchas veces nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Es un liderazgo. En la universidad nos enseñaron una vez a hacer lo que se llama una sociometría, para ver dónde está el líder, ¿no? Y hay líderes naturales. Yo sé que hay líderes naturales. Pero cuando estos, inclusive autores de libros, hablan de que el líder no nace si no se hace, se refiere a que el líder cristiano no es como el líder natural y común, sino que nosotros tenemos un proceso, ¿no es cierto? Es decir, que no es que se hace así y ya es un líder por naturaleza, ya lo ponemos como líder en la iglesia. Que algunos, vamos a decir la verdad, algunas iglesias puede ser que cometan el error y de pronto nada más que con ver sus talentos y quizás esa actitud natural de liderar, puede ser que un pastor se vea tentado de ponerlo en algún liderazgo, ¿no? Pero en realidad el cristiano, el líder cristiano, tiene que vivir un proceso, ¿no? Un proceso para verdaderamente ser un líder cristiano. Una de las cosas que estuve viendo, porque ya hace rato se habla de esto, que en el mundo hay una crisis de liderazgo. En el mundo entero hay pocos líderes, ¿no? Hay pocos líderes. Cuando hablamos de líderes en general, no hablamos de líderes sociales, líderes políticos, líderes religiosos, pero hay pocos líderes. La verdad, hay pocos. Algunos pueden ser muy carismáticos, otros de pronto lo que tienen es mucho conocimiento, y bueno, hay distintos tipos de líderes, ¿no? Por otro lado hay una clasificación de los democráticos, de los autoritarios, ¿no? Y de aquellos, que ahora no me acuerdo, es una palabra, me parece francesa, que habla de aquel que es el líder que, no supervisa, ¿no es cierto? Delega todo y no supervisa nada. También hay eso. Pero acá estamos hablando de un líder que está siendo tratado por el Espíritu Santo. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Estamos frente a un liderazgo que, como dice una organización, yo estuve leyendo un poquito, una organización evangélica a nivel mundial hizo un montón de encuestas y estuvo averiguando, ¿no es cierto?, los conceptos que se tienen sobre el líder.
Y claro, todos dicen lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo, que el verdadero líder cristiano es cristocéntrico. Amén. Es decir, que es cristocéntrico, ¿no? Nosotros también aspiramos siempre a tener una iglesia cristocéntrica, porque puede haber otro tipo de iglesia, y sí, pastorcéntrica, por ejemplo, ¿no es cierto? O centrado en alguna otra cosa, pero la verdad tenemos que ser cristocéntricos, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, hoy por hoy, como les decía, hay líderes, ¿no? A nivel inclusive político. Es interesante que una mujer que nace de una familia cristiana, cuyos padres eran pastores, de un país que fue azotado por la locura de un líder también, ¿no es cierto? Y golpeado por las dos guerras mundiales, terminó liderando un país que lo llevó a ser la locomotora de los europeos. Y esa es Angela Merkel, que nació en un hogar cristiano y tiene principios cristianos. Y es una mujer que no te va a tocar un centavo, un político, no estamos hablando de un político, ¿no? No te va a tocar un centavo. No tiene una casa ostentosa, siempre tuvo la misma casa. Cuando sale ella a la calle es para ir a comprar los alimentos para la casa. Viaja en colectivo. Viaja en colectivo, en transporte público. Y claro, me imagino los escoltas, los guardaespaldas enloquecidos atrás de ella, suben todo el colectivo con ella, van al supermercado con ella, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir, la sencillez y la imagen, la verdad, en lo político, de un líder cristiano. Hay un doctor en economía que hizo varios libros, por ahí alguno lo conoce, yo no lo conozco mucho, pero se nota que tiene cierta fama. Se llama Carlos Ronderos, ¿no? Es doctor en economía, profesor en varias universidades, y él dice, no cabe duda que tanto a nivel global como en nuestro entorno o contexto, hay una crisis de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo, ¿no? Y bueno, también yo pienso, ¿no?, que esta crisis de liderazgo, desde el punto de vista bíblico, probablemente se va a agudizar después. ¿Por qué? Porque el caos en que habla la Sagrada Escritura de los tiempos finales, cuando la iglesia es arrebatada por Cristo, imagínate el caos, vuelvo a decir, que queda en la tierra, y va a necesitar, si encima hay crisis con el liderazgo, se va a necesitar un liderazgo fuerte. Y ahí aparece el anticristo, ¿no?, que va a tener un liderazgo totalmente fuerte. Pero que hay crisis, sí. Ahora, muchos líderes evangélicos también están pensando de que en nuestras filas cristianas también hay crisis, ¿no? Y además, los referentes más importantes que de pronto teníamos ya partieron con el Señor, ¿no? Como el doctor Billy Graham, el doctor Luis Palau, de los evangélicos pentecostales, el puertorriqueño, ¿cómo se llama? Chichi Ávila, ¿no es cierto? Y bueno, han partido con el Señor un montón de gente que tenía un liderazgo fuerte y que estamos quedando prácticamente sin líderes, ¿no es cierto? Y bueno, me enteré que de una organización muy importante de nuestro país, de una organización evangélica, ayer, o creo que fue, o antes de ayer, renunció. Es decir, teniendo un liderazgo, era un vicepresidente de la organización y renunció. Entonces eso genera una crisis también interna, institucional, dentro de esa organización evangélica, ¿no? ¿Por qué renunció? No sé, yo lo conozco a ese pastor, es un pastor muy responsable, es muy serio, pero
me parece que él, porque es muy honesto, no sé bien claro cuáles son los problemas, pero él lo que ha dado a conocer es que él veía que era demasiado grande la responsabilidad y él, teniendo un ministerio tremendamente grande también, no podía estar al frente de una organización. ¿No es cierto? Es decir, que no daba abasto con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendrá sus razones, ¿no? Pero también eso demuestra de que no hay un liderazgo que pueda sostener, ¿no es cierto?, una institución evangélica en este tiempo, así nomás. Porque todo se sofisticó, la iglesia se sofisticó. No es fácil ahora ser pastor de una iglesia. En otras épocas estaba todo bien, ¿no es cierto? Pero hoy en día las leyes nos marcan cómo tenemos que nosotros funcionar, ¿no es cierto?, en una iglesia. Los pastores, la congregación, el templo, ¿no es cierto?, todos los requerimientos legales son mucho más complejos que en otras épocas, ¿no? En otras épocas era más fácil, había, ¿cómo te podría decir? Había, si se quiere, a pesar de todo, ¿no?, en un sentido había más libertad, ¿no? Hoy gozamos más libertad que antes, pero sin embargo, a nivel administración, a nivel liderazgo propiamente dicho, se requiere, ¿no es cierto?, del líder, ¿no?, en este caso del pastor, justamente mejor preparación, estar a la altura de los acontecimientos, tener una buena administración, en todos los aspectos, tanto en el orden ministerial como en el orden, vamos a decir, económico, ¿no? Vos fijate, para que sea un buen pastor, yo creo que tiene que estudiar primero teología, ¿no es cierto?, para ser un buen pastor, ¿no? Por supuesto, estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que estudiar Derecho para saber cómo son las leyes. Tendría que estudiar arquitectura para saber cómo va a ser el templo, ¿no es cierto? Tendría que estudiar psicología para entender a la gente. Tendría que, bueno, no sé cuántas carreras tendría que estudiar para ser un buen pastor, ¿no? Y claro, algunos estarán pensando, porque mira que yo leo los pensamientos, está diciendo, bueno, para el Espíritu Santo basta, pastor, ¿no? Sí, menos mal que el Espíritu Santo nos ayude y ataja todos los goles, ¿no? Porque es lo básico, tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, una organización mundial hizo como una encuesta a muchos líderes en todo el mundo, en diferentes países, y ellos llegaron a entender, yo acá tengo anotado por lo menos 6 puntos que son importantes tener en cuenta para un liderazgo, digamos, aceptable, ¿no? Un liderazgo importante para este tiempo, ¿no? Porque estamos hablando del liderazgo de hoy, ¿no?, cómo debería ser. Les comento, en la Biblia no existe la palabra líder, ¿no? Porque va a haber aquellos que van a decir, ¿qué clase tuviste? Liderazgo actual. ¿Liderazgo de qué? Te van a decir, cristiano. Ah, pero en la Biblia no dice, ¿no? Como decía un polaco, ¿dónde Biblia dice? Claro, no dice en la Biblia líder, la palabra líder, ¿no? Pero sí dice, por ejemplo, yo lo mencioné a propósito, la palabra pastor, ¿no? El pastor, se entiende que el pastor, nosotros conocemos que es aquel que pastorea ovejas, ¿no? Es decir, Israel, por ejemplo, hasta la fecha, ustedes pueden observar, ¿no?, que es muy común ver en los campos pastores con las ovejas, ¿no? Es interesantísima la relación. Vos fíjate que en la antigüedad uno de los pastores fue David, ¿no es cierto?
Y David te da muchos detalles de cómo es un pastor con las ovejas. Estamos hablando del pastor literalmente hablando, ¿no es cierto? El pastor de ovejas. Perdón, pero está muy rico el café y no lo puedo dejar. Es interesantísimo, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es, yo diría, mirá, vamos a decirlo de esta manera, el amor que le tienen las ovejas al pastor, ¿no? Es algo increíble. Me acuerdo que fui a dar una clase para unos jóvenes en un campamento que hicieron, y era una granja donde estaban ellos. Y entonces yo me levantaba bien temprano para preparar el tema que tenía que dar en un lugar muy bonito, se respiraba un aire tan puro, una cosa, una belleza. Yo disfrutaba ese lugar, ¿no? Y a la mañana, yo mientras estaba ahí como en una galería, ¿no? Y se observaba todo el lugar muy bonito, y que había corrales, por ejemplo, de gallinas, corrales de ovejas, corrales de cabras, ¿no? Y en un momento yo vi que había un alboroto en el gallinero, las ovejas llamaban a alguien, parece, ¿no? Se desesperaban, iban hasta el borde de su límite y ahí estaban, ¿no? Como inquietas, y todo el mundo inquieto. ¿Qué pasó? Digo, ¿no? Me llamó la atención. Me acordaba de que dicen que en los lugares donde hubo terremotos muy grandes, ¿no? Los animales escapaban antes porque ellos percibían lo que se venía. Yo no sé, que vino un terremoto, pensaron, ¿qué pasa? ¿No? Pero no, era el que los alimentaba, nada más que el que los alimentaba. Los conocían, ni lo habían visto, pero ya para mí detectaron que ya, o por el tiempo, la hora, no sé, ya sabían que venían. Y cuando vino hasta las gallinas, no sabes el alboroto que se hizo en esa granja, cómo lo querían, ¿no? Y las ovejitas, todos contentos, se nota, ¿no? Esos animalitos, porque estaba el que los cuidaba. Bueno, cuando vos lees a David, ¿no? La relación que tenía con las ovejas, te das cuenta que tenía un corazón por ellas muy grande. Cómo las cuidaba, cómo las conocía, ¿no es cierto? Conocía todas sus ovejas y las ovejas lo conocían a él, ¿no? Ahora esa, vamos a decir, relación, o mejor dicho, eso que se observa en la naturaleza, el cuidado de esos animalitos por medio de una persona que tiene cariño por ella, ¿no? Porque es interesantísimo. Me acuerdo que el pastor Enrique Stroche, que es el presidente de nuestra institución, él estuvo una vez en Alemania, en una zona, vamos a decir, rural, estaba en una casa muy bonita de 2 plantas, y a él le gustaba mirar a la mañana siempre el paisaje. Y de pronto vio que venía un pastor, literalmente hablando, con un montón de ovejas, ¿no? Y llevaba una al hombro, ¿no? Y entonces no aguantó, corrió, ¿no? Y hasta alcanzarlo, y le dice, disculpe la molestia, mire, usted es pastor de ovejas y yo soy pastor de almas, le dijo él, ¿no? Y entonces le dice, ¿por qué lleva usted? Él sabía, pero quería escucharlo. ¿Por qué lleva esa oveja sobre sus hombros? Y se ríe el pastor y dice, tuve que quebrarle la patita porque se escapa, es muy sabandija y se me escapa, se va del redil, y entonces yo la llevo sobre el hombro. La imagen de Jesús, ¿no es cierto? Que muchas veces Dios permite que nos pase algo. No sé si yo con el problema que tengo con la lumbalgia tenga algo que ver, ¿no es cierto? Porque uno siente que el Señor lo lleva sobre sus hombros. ¿Sabes dónde te das cuenta? Como que el Señor manda ángeles alrededor tuyo que te bendicen, te animan, te dan cariño, ¿no? Y cuando por ahí, vamos a ser honestos, en el caso de esa oveja, por ahí necesitaba un chachá que andaba escapándose. Bueno, entonces, lo que te quiero decir con todo esto,
que así en la Biblia, así como se ve la imagen real y literal, mejor dicho, de lo que es un pastor de ovejas, se usa metafóricamente para hablar de un líder. Es decir, que en la Biblia, pastor le denominan a los reyes también, a los gobernadores. Es decir, puede haber un pastor político, puede haber un pastor religioso, ¿no es cierto? Entonces, la palabra pastor no está enfocada solamente a un ministerio eclesiástico, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras, sino que se refiere a un liderazgo. Con esto te quiero decir que si vos buscas un sinónimo, algo que se parezca más a la palabra líder, es pastor, ¿no? Es el pastor, la palabra, ¿no? Bíblica, ¿no? Para decir, este es el líder, ¿no? ¿Viste cuando dice en la Biblia, mi pueblo está sin pastor, ¿no es cierto? O dice, porque los pastores, ¿no es cierto? Los pastores que están presidiendo esa nación, lo único que les interesa es la gordura, ¿no es cierto? Y la lana, ¿no? Queriendo decir que están dispuestos a explotar esas vidas, pero no a cuidarlos. La idea de pastor es el cuidado, es decir, el concepto que había en aquel tiempo de una persona que ejercía un gobierno o un reinado, era que él, el que estuviera en el poder, debería cuidar a su pueblo, ¿no es cierto? Cuidar a su pueblo. Y hasta en la actualidad debería ser que los políticos cuiden al pueblo, ¿no? Entonces, ahora se van dando cuenta que el liderazgo está un poco en crisis, ¿no? Y nosotros también tenemos esa tarea. El líder cristiano también es el que va a cuidar al pueblo de Dios, ¿no? Tiene un liderazgo, pero claro, mucho más es diferente que el líder secular, porque el líder secular se basa nada más que en tecnicismos y conocimientos, mientras que nosotros, reitero, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ir viendo punto por punto. Son 6 puntitos, no sé cuántos minutos me quedan. Allá me van a decir, así yo me... Hasta las 12 de este reloj reciente. Muy bien. Primero que nada, un líder espiritual debe ser espiritualmente maduro, ¿no? Maduro. Nosotros una vez tuvimos que hacer una cruzada ahí en la rotonda de Pasco, alquilamos un galpón y lo dejamos en condiciones para hacer las reuniones y bueno, y de pronto empezó a venir gente y nosotros éramos una congregación más o menos 100 hermanos fieles y otros 100 que venían cuando Dios no, cuando Dios quería siempre que tuviera, ¿no? Cuando a ellos se les tocaba, ¿no? Más o menos. Y entonces fuimos allá, ¿no es cierto? Y bueno, vino tanta gente y nosotros decíamos, teníamos un entrenamiento como ahora, ¿no? Habíamos empezado con las primeras clases para preparar líderes y bueno, los pusimos a trabajar de una, ¿no? Y se armó cada cosa, cada lío. ¿Por qué se armaban problemas? Porque no había madurez espiritual. Nosotros decíamos esto, lo sacamos del horno antes de tiempo, ¿no? Estaban en el hornito preparándose, pero en el apuro, ¿no? Lo sacamos y salieron un poquito crudos. No tenían la culpa ellos, era la desesperación nuestra, ¿no es cierto?, de querer ya tenerlo en el liderazgo, ¿no? Y lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, a veces pinta que la persona ya está, y no, tiene un tiempo, ¿no? Yo creo que es como, imagínate que Jesús estuvo con los discípulos, ¿cuánto tiempo? 3 años que equivaldrían a cuánto de los nuestros, porque era todos los días, ¿no es cierto? Es decir, 24 horas al día durante 3 años, todos los días.
¿no es cierto? Es decir, porque era el estilo de lo que se le llama desde la pedagogía la escuela abierta, ¿no es cierto? En esa época existía la escuela abierta, ¿no? En toda la cultura general que había en esa época, tanto en Grecia, en Roma, ¿no es cierto? Y inclusive, por supuesto, ahí mismo donde estaba Jesús, lo tradicional era que cuando alguien se iba a preparar, ¿no? Iban a estar con su maestro viviendo un periodo de tiempo, porque eran discípulos, así era la escuela con discipulado, pero tanto la secular como lo cristiano, ¿no? El discipulado era lo que existía, ¿no? Hoy se habla de la escuela cerrada, porque todo adentro, todo encerrado. No sé qué va a pasar ahora, porque ahora probablemente venga la escuela virtual, ¿no es cierto? Pero se habla, ¿no?, de una sociedad que en una época no había tanto control, ¿no?, como ahora. Hoy vivimos en una sociedad de control. Parece que estamos en un gran hermano, todos, ¿no? No sé, todo se sofisticó de tal manera de que estamos siendo controlados. También son pruebas de que cuando asuma el anticristo le va a resultar muy fácil gobernar el mundo entero, ¿no? Por esa posibilidad tecnológica, ¿no es cierto?, de poder detectar una persona en millones, ¿no? Y controlar, ¿no?, sobre todo, controlar al mundo entero. Pero en aquel entonces, las clases y las enseñanzas eran con el maestro, y el maestro tenía a sus discípulos con los que convivía con ellos. Y eso hacía Jesús, ¿no es cierto? Entonces, 3 años que quizás en un seminario, bueno, ¿cuántos años sería, considerando las horas que tenemos en un seminario? Así que tenía una preparación espectacular. Tuvieron que pasar 3 años, y aún así, Pedro, por ejemplo, no estaba muy maduro, porque cuando uno se descuida, Pedro lo negó 3 veces a Jesús, ¿no? Así que no tenía la madurez suficiente todavía. Pero Jesús, en su amor, lo restaura, ¿no es cierto? Lo restaura. Entonces, una de las cosas, si vos tenés una aspiración a ser líder, es buena aspiración. Lo que sí tenés que enfocarte en un proceso de madurez espiritual, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Y bueno, por supuesto, buscando al Señor, acercándose lo más posible a la voluntad de Él, ¿no? Y no solo hacerlo por obligación, sino amar al Señor, amar su palabra y amar su voluntad, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de una persona que va entrando en un proceso de madurez. Pero si uno solamente está pensando en tener un cargo, entonces no estamos delante de una persona madura, ¿no? Fíjate lo que dice en Mateo, capítulo 20, acá son palabras propias del Señor Jesús. En el versículo 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿no? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, si tu aspiración a ser líder, tal vez tengas que testear si es por una motivación, digamos, de
de reconocimiento, quiero que me reconozcan, yo soy una buena persona, me gustaría que en la iglesia me tengan en cuenta, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo liderar acá, puedo liderar allá, voy a prepararme para eso. Parece bueno, pero no es totalmente bueno. Es distinto a aquel que dice, yo quiero servir a Dios, donde sea, amo al Señor, y para mí no hay otro placer más grande que servir a Jesús. Entonces estamos delante de una persona que realmente no tiene un corazón sensible para servir a Dios, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que detectar, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo es esa persona madura? Es consagrada al Señor. ¿Qué más? Escucha la voz de Dios, tiene sensibilidad para escuchar la voz. ¿Qué más? Santo con una vida de oración. ¿No es cierto? Santo, consagrado, prácticamente son sinónimos, ¿no? Y cuando uno habla de santidad, no sé qué te pasa a vos, pero yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando el pastor se le ocurrió hablar de santidad, yo decía, yo pensaba, ¿quién puede ser santo? Si somos todos un desastre, ¿no es cierto? Es decir, no pensaba en mí, pensaba en todo, ¿no? No quería ser yo solo. Pero en realidad me frustraba a veces. Pero por supuesto que el pastor no lo hacía para frustrarnos, nos animaba y nos alentaba para que nuestra vida sea santa. Pero por ahí uno viene con todo ese bagaje cultural romano, donde santo era como poner cara de abuelito, ¿no es cierto? Una aureola en la cabeza y tener las manitos así todo el tiempo, ¿no? Como las imágenes, ¿no? Yo tengo mucho respeto por la fe católica, ¿no? Pero bueno, parece que al creyente católico, si no tiene una imagen, se siente perdido, ¿no? Necesita tener siempre algo. Se le llaman los estudiosos en religiones iglesias objetivas, que necesitan, religiones objetivas, que necesitan objetos para poder entender que ese objeto representa a Dios, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro de los estudiosos de las religiones como iglesias subjetivas, no necesitamos, ¿no es cierto?, un objeto. Yo siempre cuento que mi papá me llevaba a la iglesia evangélica metodista, porque él era luterano, me encantaba ir ahí, era muy lindo, el pastor en la puerta saludando a la gente, adentro un templo muy bonito, no era lujo, pero hermoso, un lugar que entre la amabilidad del pastor y su esposa, la pastora, y todos los hermanos que estaban en la congregación, una amabilidad, una hermosura. Y cuando iba con mi mamá, que ella era católica, a la iglesia católica, era un lugar oscuro, medio lúgubre. Yo era chico, como te decía, y encima escuchaba ese órgano, ¿no? Y a mí se me ponían los pelos de punta porque pensaba, que cuando uno es chico tiene una imaginación espectacular. Entonces decía, ahora aparece Drácula. No entendía al sacerdote porque él antes se daba la misa mirando hacia el altar, es decir, que el sacerdote daba la espalda a la congregación y todo era en latín, ¿no es cierto? Entonces no entendía nada yo. Y para colmo, a veces para distraerme, quería mirar para arriba y estaban las imágenes. Y se ve que estaba deteriorado un poco el templo, entonces a uno le faltaba la nariz, otro un brazo, ¿no es cierto? Y estaba chapomado. Y era de terror para mí. Yo no veía la hora de salir, después era chico, era pibe. Entonces yo veía como monstruos que estaban ahí con la música de fondo, que Drácula iba a aparecer, ¿no es cierto? Que estaba todo oscuro. Me agarraba de mi madre con alma y vida. Bueno, nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Vale? Una vida consagrada al Señor es una vida que puede vivir en libertad, ¿no es cierto? Pero no libertad como interpreta el mundo, sino como lo interpreta el cristiano. ¿Libre de qué?
libre de la condenación en primer lugar, libre de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Libre de lo que el diablo nos había esclavizado, ¿no es cierto? Libre. Eso, por supuesto, nosotros pecamos hasta con el pensamiento, no somos perfectos. El ser santo no significa ser perfecto. Si somos perfectos, como dice la Biblia, somos perfectos en Cristo, ¿no es cierto? Y la santidad es un proceso también, pero no tenemos que tener miedo, pensar que es algo imposible de alcanzar, ¿no es cierto? Tampoco somos una estampita, ¿no es cierto? Que para ser santo tenemos que tener, no sé, un aspecto casi sobrenatural. No es cierto, no hace falta, ¿no es cierto? ¿Qué pensás vos, Beni? ¿Cierto? De acuerdo, muy bien. Corazón de siervo, y es lo que decíamos hoy, donde la persona la vamos a encontrar humilde, ¿no? Y obediente. ¿No? La humildad te abre puertas, la humildad es lo que hace que vos seas reconocido al final, ¿no? Y vas a encontrar todo el apoyo de parte del Señor. Es una manera de decir, ¿no? El cielo va a estar de tu lado siempre, por esa actitud humilde. Dios exalta al humilde. Amén, así dice su palabra, Él exalta al humilde. Y por supuesto que resiste al que es soberbio. La soberbia no entra en el liderazgo, no entra. Es horrible un líder, por más bueno que sea en conocimiento teológico, todo lo que sea, pero si es arrogante, ¿no es cierto? Es horrible. No es bueno, nunca es bueno un líder arrogante, ¿no? Ese sí que ni siquiera está crudo, nunca lo pusieron en el horno. Necesita. Y obediente, y por regla general, el que es arrogante es desobediente, ¿no? Con el carácter de ¿quién? De Cristo. Tiene que haber integridad, sin ser genuinos, ¿no? No tenemos que imitar a nadie por otro lado, ¿no? En toda esa parte, ¿no? No tenemos que imitar a nadie. Decía el pastor Casana, que era un copastor nuestro que teníamos acá, que ya partió con el Señor, él decía, tenemos que ser auténticos, ¿no? Dice, decía él por ahí, era una broma, ¿no? Pero era muy interesante. Dice, yo quise invitar al hermano, ¿cómo se llama? Freso, gracias. Al hermano Freso, ¿no? Y él dice, entonces, cuando Freso tiraba el saco, la gente se caía. Entonces, dice, yo hice lo mismo, dice el hermano Casana. Tiré el saco y no se cayó nadie. Y encima no me devolvieron más el saco. No tenemos que ser imitador de nadie, ¿no es cierto? Tenemos que ser lo que somos, ¿no es cierto? Lo que somos. Viste que mi señora grita y habla fuerte. Y yo soy otra cosa. Hablo más despacio, que se algunos hermanos me dicen, hable más fuerte, pastor. Es que tengo que ser como soy. Amén. Tenemos que ser como somos. Y Dios te va a usar como sos. Amén. No te preocupes, no tenés que andar tirando el saco, no tenés que andar empujando gente cuando le agarras la cabeza. Sino tenés que ser como sos. Y Dios te va a usar como sos. Amén. Si sos medio gaucho, va a hablar como gaucho y dale para adelante con tu gauchada y Dios te va a usar como sos. Amén. Como vos sos, Dios te va a usar. Y también con los conocimientos que tenés, Dios va a usar como herramienta los conocimientos que vos tenés. Entonces, por eso la integridad también en el sentido de que de ser honesto, respetuoso, ¿no? En una palabra, vos sabés, no robar, no hacerse el vivo no sé, de especular con la gente, de manipular. No, eso es horrible, eso no es de Dios, ¿no es cierto? Sino ser íntegro, con una vida íntegra que sea igual en la casa como en la iglesia. Amén. O en la calle, en el trabajo, donde fuera, siempre es la misma persona, ¿no? Si no, es muy triste cuando acá en la iglesia somos los recontra santos,
levantamos las manos, lloramos y todo, porque estos sinvergüenza lloran también. Pero después van a la casa y capaz que hasta le pegan a la mujer. ¿No es cierto? Es horrible eso. Entonces, no, tenemos que ser como íntegros, ¿no? De verdad, ser auténticos, no fingir nada. Entonces, autenticidad es lo mismo que estamos hablando ahora. Dominio propio, ahí es donde debes madurez, ¿no es cierto? Porque vamos a ser tentados. La Biblia dice que vamos a ser tentados, ¿no es cierto? Y vamos a ser probados, también dice. Y la tentación, ¿cómo es la tentación? ¿Qué les parece? Es agradable, es dulce, no se me haga la carmelita descalza. Todos nos gusta la tentación, porque por eso es tentación, porque es algo que, como dice la Biblia, que va a ser dulce al paladar, pero después deja una amargura como la hiel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto, que para poder ejercer un liderazgo vamos a tener que tener dominio propio, porque vamos a ser muchas veces tentados, y de la forma más insólita y de la manera que menos te lo imaginas, y te vas a sorprender de las tentaciones que van a venir y de los lugares que van a venir. Después, uno de los lugares más habituales es desde uno mismo, ¿no? Atenti quanti. ¿No? Porque por ahí me vi tentado, pero por eso dice que nosotros, esa situación de ser tentado proviene de nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia, ¿no? Entonces, por eso, fíjate, no, por la duda, no echemos la culpa a los demás, como dijo Adán, la mujer que me diste me hizo pecar, ¿no es cierto? Y le echó la culpa a Dios, que le dio la mujer, y a la mujer que le hizo pecar. Nadie se hacía cargo en el huerto de Edén. La mujer dijo, no, fue la serpiente. ¿No? Nadie se hizo cargo. No, tenemos que aprender a ser responsables y hacernos cargo de nosotros. Con conocimiento bíblico, ¿no? Teológicamente sólido, porque después van a venir, como diría el apóstol Pablo, ¿no? Filosofías, ¿cómo que decían? Filosofías de viejas, ¿no? Corrientes de pensamiento, religiones modernas que van a venir a querer socavar nuestra fe. Y si nosotros no estamos sólidos en la palabra, ¿cómo podemos ejercer un liderazgo? ¿No es cierto? Entonces, poder responder a una persona que por ahí predica porque está en los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y ellos se leen todo de memoria, saben el argumento que tienen para predicarte. Y nosotros los evangélicos le hablamos lengua y ya está, ¿no es cierto? Tenemos que estar sólidos en el conocimiento bíblico. En la Biblia dice erráis, ¿por qué? ¿Por qué podemos errar? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y también son dos, ¿cómo se llama? Remos para el barco, ¿no? Para el bote de la vida. Uno es el conocimiento de la palabra y el otro es el poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando erramos, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra y no tenemos conocimiento del poder de Dios. Son las dos cosas que van juntas. Si no, si es palabra sola, es letra nada más. Y si es poder nada más, sobrenatural, no tiene sustento, porque le falta la palabra. Si las dos cosas van juntas, ¿no? Decía un hermano, que es como tener un arma, ¿no? para enfrentar al enemigo. Y entonces, el arma le ponemos una bala y apretamos el gatillo y la bala se cae ahí nomás. ¿Qué le faltó? Pólvora, ¿no? Entonces, tenés otra arma, le pones pólvora, pero te olvidás de la bala, puro ruido, pero no mata a nadie. Ninguno de los dos
pudo hacer efecto. Tenés que tener la pólvora del fuego del Espíritu y la bala del conocimiento de la palabra. Entonces ahí sí, ¡pah! Ahí va, certero para tirar abajo al diablo. Entonces, ahora el quinto, que tenga discernimiento del Espíritu, ¿no? El líder tiene que tener discernimiento del Espíritu, discernir los tiempos, discernir las personas, ¿no? Y es impresionante como el Señor te muestra las cosas que pasan, ¿no? Puede uno ver a una persona y darse cuenta si está pasando por un momento difícil, si la persona realmente es cristiana. Uno puede percibir muchas cosas a través del Espíritu, ¿no? Me acuerdo que cuando ya estaba terminando la carrera de psicólogo social, lo que hacían era llevarte a los grupos, porque se trabaja con grupos, y yo tenía que ver el emergente, es decir, cuál era vamos a decirlo de esta manera, cuál era el problema que tenía el grupo, ¿no es cierto? Entonces yo tenía de trabajo, porque se trabaja así con un equipo, ¿no? De un observador que va anotando todo lo que ve, ¿no? Y después yo tengo que leer con el observador todo. También veo su mirada, la mirada del observador. También tengo mi mirada propia. Y después yo tengo que sacar cuál es el emergente, lo que está escondido, y empezó a salir, ¿no es cierto? Y los problemas que había. Y la verdad, yo toda la parte técnica era un desastre. Yo no sé cómo el Señor me ayudaba para tener muy buenas notas. Pero, ¿sabes qué hacía? Hacía trampa. Eso no se hace, pero hacía trampa. ¿Cuál era la trampa que hacía? Señor, esa trampa. Mostrame qué pasa en este grupo. Y el Espíritu Santo me mostraba. Enseguida me mostraba lo que pasaba en el grupo. Y entonces yo le decía a los profesores que me estaban evaluando, miren, en el grupo pasa esto. Muy bien, Alejandro. Pero yo decía, gracias, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te muestra cómo sube al púlpito, ¿no es cierto? Y ve la iglesia y el Espíritu Santo en el momento te dice lo que está pasando. Y a veces hasta te señala una persona y hasta de pronto te puede dar hasta una palabra de ciencia para esa persona. Es impresionante si vos te dejás, ¿no? Te dejás en las manos del Señor ser su instrumento. Entonces van a pasar cosas importantes. Pero el líder que tiene que discernir las vidas, las personas, los tiempos, el contexto, lo que va a venir, todo puede examinar el líder. Por eso es líder, ¿no es cierto? Él puede anticiparse, estar viendo con anticipación las cosas que van a pasar, porque Dios se las está mostrando. Amén. Amén. Ya estamos, mamá, Explícala esta mujer. Y bueno, sexto, el último punto, señora. Tenemos que ser compasivos con las personas. Para ser un buen líder. Como mi Señor es buen líder, tiene compasión conmigo. Nosotros tenemos que tener compasión, ¿no? ¿Viste cómo dice la Biblia? El Señor nos enseña que tenemos que tener compasión por las almas, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando estaba estudiando profesorado, lo estaba haciendo en una institución católica, ¿no? Y tenía un profesor de filosofía que él tenía muy buena onda conmigo, pues ahí todos sabían que yo era pastor, ¿no es cierto? Y entonces él me pedía que hablara sobre el amor desde el punto de vista bíblico, temas así. Yo aprovechaba y predicaba a cuatro manos, ¿no? Es más, una compañera de estudio estos días me mandó un mensaje, y esto pasó hace años, ¿no? Me mandó un mensaje y dice,
¿sabés que estoy fría espiritualmente? Y ella no es evangélica, tengo entendido. Y me dice, me gustaría entrar en el Zoom, en las reuniones de los domingos. Bien. Y urgente le pasé, ¿no es cierto? Porque he predicado y ahora parece ser de que está dando frutos, ¿no? Bueno, tenemos que tener compasión. Y este hombre, cuando hablaba sobre la compasión, decía que es más que empatía, mucho más que la empatía. ¿La empatía qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Me acuerdo lo que se enseña para consultoría psicológica, que uno no solamente tiene que estar en el lugar del otro, sino mirar con los ojos del otro, ¿no? Es decir, para poder entender lo que le pasa, mirar con los ojos del otro. Digamos, uno de los fundadores, que era Carl Roger, decía ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Es decir, vos y yo, cuando estamos ministrando al grupo que lideramos, tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Pero es más profundo con la compasión, porque en realidad el que tiene empatía sabe lo que le pasa al otro, siente lo que le pasa al otro, pero hasta ahí nada más, no hace nada. Pero el que tiene compasión trata de ver cómo mitigar el dolor del otro, entrando en su mundo interno, espiritualmente hablando, y hacerse propia la causa del otro. Lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Tenemos que imitar a Jesús. Entonces, eso es interesante porque podemos entrar, ¿no es cierto?, en la vida del otro, tomar su causa y hacerla nuestra. Es decir, ayudarlo con su propia carga, ¿no es cierto?, para que no le sea tan pesada. Y sabemos, si no es una carga que le corresponde llevar, ayudarlo que la tire, ¿no es cierto?, que la arroje, que se libere de él. Pero la compasión es algo que está mezclado, obviamente, o mejor, más que mezclado, motivado, y digamos, y lo que le da fuerza es el amor, ¿no? Es el amor. Por eso es que el líder, si no tiene compasión, si no tiene amor, es como dice la Biblia, es un símbolo que retiñe, ¿no es cierto? Y no tiene un liderazgo efectivo, porque le falta ese ingrediente, que si está consagrado al Señor, ese amor va a venir, porque lo que decía Juan, ¿no? Si no tiene amor es porque no tiene a Dios, pero si tiene a Dios, tiene amor, porque Dios es amor. Amén. ¿No es cierto? Entonces, por amor hacemos las cosas, y por amor le doy el lugar a mi esposa.